Vamos a hablar de seguridad. Algunas cifras en lo general de lo que ha sido esta ciberdelincuencia. Pues Francisco Niembro abocado a esto y desde Miami nos tiene información a compartir que vale la pena escuchar. Te saludo como siempre, querido amigo. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, mi Pedro. ¿Tú cómo estás? Saludos al auditorio también. Con gusto de verte, querido. Pues mira, aquí les voy a comentar un poco acerca de algunas cifras que se vienen dando a lo largo del año. Vamos a empezar con el tema del fraude de identidad. Conforme a un estudio realizado por una empresa que se dedica precisamente al tema de seguridad, nos revela que la tercera parte de los consumidores en Latinoamérica se han preocupado más por el fraude relacionado a la pandemia y que, adicionalmente, creen o están prácticamente seguros que su información personal está en la dark web en venta, nada más para que nos demos una idea. También se identificó en el estudio que 1 de cada 5 personas se ha visto afectada por el fraude de identidad en este año 2020, después de haber recibido una notificación acerca de la exposición de su información personal como resultado de lo que sería una violación de datos. Estos hallazgos, Pedro, se presentan durante un año en el que se ha generado una dependencia muy grande a los servicios digitales, desde luego esto debido a las restricciones del distanciamiento social. El estudio también menciona que durante este periodo festivo de compras, las empresas minoristas que ofrecen sus productos y servicios en línea podrían enfrentar cerca de 20,000 intentos de fraude diario, cada una de ellas en promedio, lo que nos llevaría a una posible cifra de 24 millones de clientes que pudieran ser víctimas de fraude en el comercio electrónico entre noviembre y enero. Así que hay que ponerle mucha atención a esto. Como complemento a lo que acabo de mencionar, la Asociación de Bancos de México ha comentado que 8.6 millones de quejas han llegado a ellos de usuarios de la banca por posible fraude entre enero y septiembre del 2020. Aunque la cifra es muy elevada, estas operaciones solo representan el 0.3% de las transacciones de la banca en el país. Si nos movemos ahora a América Latina en términos del ransomware, como ya hemos comentado anteriormente, este tipo de ataque es un programa malicioso utilizado por los delincuentes para encriptar y secuestrar la información del usuario y posteriormente solicitar un rescate a cambio de su recuperación. El gran temor de los usuarios hacia este tipo de ataque es que en muchos casos, pese al pago del rescate, usualmente en criptomonedas, la información puede que no sea devuelta y el equipo infectado quede con daños irreparables. Los ataques con software malicioso han sido muy comunes en la región de América Latina, pues solamente en el 2017, Pedro, hubo un aumento del 30% en este tipo de ataques y desde entonces se tiene en promedio un crecimiento del 7% anual. De acuerdo al panorama de vulnerabilidades de la región, realizado por la empresa Kaspersky, entre enero y septiembre del 2020 se detectaron en promedio 1.300 millones de ataques de ransomware a países de Latinoamérica, lo que nos da un aproximado de 5,000 ataques al día. Brasil encabeza la lista con un 46% de las detecciones, le sigue México en un honroso segundo lugar con el 22.57%, Colombia 8%, Perú 5%, Ecuador 3%, Chile 2%, Venezuela 2%, y Argentina abajito del 2%. Los analistas de la empresa aseguran que esto se debe fundamentalmente, desde luego, a las malas prácticas de seguridad de TI en estas empresas, así como a la ausencia o desconocimiento del marco legal aplicable a nivel gobierno. Nos suena conocido el tema. Aquí también se hace evidente, Pedro, que muchos dispositivos de la región poseen vulnerabilidades inmensas, sobre todo una falta de actualización y el uso de sistemas obsoletos, pues, por ejemplo, más de la mitad de las computadoras en Latinoamérica
aún utilizan, por ejemplo, Windows 7, más de la mitad. Y más aún, un 5% de los ordenadores usan todavía Windows XP. Problema de este tipo de situaciones es que ya no existe soporte para estos sistemas operativos y por lo tanto sus vulnerabilidades son una puerta abierta para ser explotadas por los delincuentes. Asimismo, la tasa de software pirata, dato también importante en América Latina, es la más alta del mundo con un 66%. Esto en conjunto con credenciales de acceso débiles o password débiles da como resultado un caldo de cultivo adecuado para el cibercrimen. Es importante destacar que se estima que el 53% de las empresas han sufrido cuando menos un ataque de ransomware y en la mayoría de ellas se ha procedido al pago. ¿Qué te puedo decir, Pedro? Esto cada vez está más fuerte. La detección de malware a nivel mundial nos marca que 34% de los ataques en el 2020 se dieron a lo largo y ancho de América, el 37% fue en Europa y el 27% en la zona del Pacífico. De todo esto, la conclusión es que es necesaria la concientización de toda la sociedad en el tema de ciberseguridad. También es importante la higiene digital, que implica hacer uso de los dispositivos digitales de manera adecuada y con las recomendaciones de actualización y protección necesarias. Ponga mucha atención a la hora de navegar y hacer uso del correo y las redes sociales. Por último, consulte a una empresa especialista en ciberseguridad, lo que le será de mucha utilidad. Esto es por hoy nuestra nota, Pedro. Gracias, querido Francisco. Sí, cada vez más hay la recurrencia a tener o a poder caer en algo que tenga que ver con un malware o con este mundo oscuro que hay dentro del Internet que aprovecha en la ciberdelincuencia. Cada vez hay más aplicaciones y cada vez más amenazas a las mismas. ¿En qué momento esto rebasa? Bueno, pues ahí es en donde nosotros tenemos que estar al pendiente. No podemos ir con la candidez navegando por la web. Seguramente hay amagos entre los matorrales. Gracias, querido Francisco, como siempre.